Buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí con nosotros en la presentación de la 23ª edición de la Feria Medieval de Daroca. Me acompañan Michel García, alcalde de Daroca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pascual Sánchez, concejal de Cultura, Educación y Turismo. Una feria que se va a celebrar del 26 al 28 de julio en la calle mayor del municipio y que su longevidad y su tradición han hecho que sea declarada de interés turístico, con lo que ello implica en un evento de estas características, tanto para el municipio como para el territorio aragonés. Son solo 3 las ferias que están reconocidas en la categorización de Feria Oficial de Aragón, en este caso de carácter medieval, aunque son muchas más las que se celebran. En este caso también Canfranc este fin de semana, Barbastro el 19 de octubre, pero esta es la única que se celebra en la provincia de Zaragoza y nos sentimos muy orgullosos de poder acogerla. Es una feria que cuenta con 130 expositores a lo largo de la calle Mayor, una de las calles más largas y más anchas de toda España, y lo que hace que contribuyan al territorio a fomentar el desarrollo, a fijar población y a generar empleo. Es una feria que además nos obliga a poner en valor estos eventos por lo que implican para el territorio aragonés. No olvidemos que los más de 130 ferias que se celebran en Aragón dejan un impacto directo e indirecto de 600 millones de euros, y lo que implica aproximadamente un 1,9% del PIB de nuestra región. No es solo la feria, sino las actividades paralelas que engloban alrededor de ella, y es de aplaudir y de poner en valor las iniciativas que han tenido, sobre todo en las 2 últimas ediciones, poniendo a Papaluna, la figura de Papaluna en la pasada edición, y este año la figura de Miguel de Bernabé. No me quiero extender mucho más, pero sí que quería reconocer y no quería terminar sin hablar de otras de las patas de esta dirección general, como es la artesanía. Estoy al frente de ella también y quería referirme a la figura de Fernando Martín, el herrero, que siempre había apostado por esta feria y que recientemente ha fallecido. Ha sido un ejemplo para muchos y, por supuesto, recibirá el merecido homenaje al cual, desde la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, nos queremos unir. No me quiero alargar mucho más. Doy la palabra al alcalde para que nos pueda contar un poquito más sobre la feria. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Javier, muchas gracias. Gracias por tu compromiso. Gracias por el apoyo que nos estás brindando, y al Gobierno de Aragón por colaborar y participar en esta feria, que ya llevamos 22 celebraciones, y esta será, como bien dices, la número 23. La Feria Medieval de Daroca es un referente ya no solamente en Daroca y en la comarca, sino en todo Aragón. Así ha quedado demostrado con esa declaración de fiesta de interés turístico de Aragón, la cual atrae a numerosos visitantes. Estamos siempre en torno a los 8, 9.000, 10.000 visitantes. Está consolidada, como bien digo, dentro del panorama aragonés, pero también como un lugar de encuentro y dirigido a todas las familias, a un público muy familiar en Daroca. Se realizan más de 38 actividades, se desarrollan desde hoy por la tarde, que Pascual nos podrá contar algo, que es el concejal de Cultura, Turismo y Educación, porque él es un poco el artífice del giro que se le da cada año a la Feria Medieval, este año hablando de la figura de Gil de Bernabé, y como reconocimiento, como también decía nuestro director, a la figura de un artesano local que falleció recientemente, pero que ha sido una de las personas que en estos 22 años pasados ha estado siempre presente con su trabajo, que es la herrería. Ya pocos quedan, pero es un artesano, la verdad es que muy reconocido y muy querido, que nos dejó este año pasado. Dentro de la programación, es una programación muy variada, como digo, es fundamentalmente para todos los públicos.
un público familiar que atrae a numerosas familias con niños desde los 6-7 años, donde se puede encontrar todo tipo de actividades representadas, desde la artesanía, la alimentación, la hostelería. En cada una de las ramas podemos encontrar diferentes artículos. Ya sabéis que Daroca es un conjunto histórico-artístico medieval de primer orden. Esta feria empieza en la Puerta Alta y termina en la Puerta Baja, unos 650 metros aproximadamente de distancia, donde además de productos artesanos y de alimentación y hostelería podemos encontrar pues visitas a las tres culturas de Daroca, a la judería, a la morería. Se pueden visitar las iglesias, hay numerosos actos relacionados con las artes medievales, tanto de la batalla como se vestían los caballeros medievales. Representaciones, las más importantes, yo destacaría quizás 4. La primera, que sería el bardo errante el primer viernes, la entrada de Gil de Bernabé el sábado en torno al mediodía, en torno a las 12:30. Podríamos ligarla también, estas dos que voy a nombrar ahora, al sábado por la tarde-noche, que serían a las 8, que hay una representación de una de las batallas, unos hitos más importantes de los que Pascual nos podrá desarrollar y le podréis preguntar. En la Puerta Baja, la muerte en representación de obra de teatro, representada por actores locales y comarcales, con una cena medieval que congregará alrededor de las 1.000 a 1.200 personas. Y los dos colofones del domingo, que sería la salida de Gil de Bernabé y ya finalmente la muerte a las 10 de la noche. Y, como os digo, los detalles de la recreación medieval os lo podrá dar Pascual, por repartir un poco todo el trabajo, porque además ha sido él un poco el artífice de la figura en la que gira, que seguro que al año que viene ya tendremos preparada otra de las innumerables secuencias históricas del siglo XV, siglo XIV, y que, bueno, que ya estaremos trabajando ya sobre la siguiente. Y si hay alguna pregunta que queréis, pues me la podéis hacer a mí o a Pascual o al propio Javier. Muchas gracias. Pues nada, Pascual. yo reitero mi agradecimiento a la DGA, Javier. Y efectivamente este año hemos apostado por desarrollar prácticamente todas las actividades de la feria en la figura de don Miguel de Bernabé. Es una figura histórica que está rodeada de mucha tradición y de mucha leyenda. Don Miguel de Bernabé participó en la defensa de una parte importante de la muralla, en esa famosa guerra que tuvimos los aragoneses con los castellanos, que es conocida como la Guerra de los Dos Pedros, porque ambos monarcas se llamaban así. Este hombre, como digo, le tocó defender una parte de la muralla de Daroca. Los castellanos no consiguieron entrar a Daroca, no consiguieron tomar esta ciudad, que era muy importante para los castellanos porque, digamos, que abría un poco la puerta para llegar hasta la ciudad de Zaragoza, que no llegaron a conquistar. Por ese motivo, Daroca recibió el título de ciudad en 1366, el título efectivo y el título honorífico de Portaférrea. Al no conseguir los castellanos tomar la ciudad de la villa, entonces era villa, enseguida fue ciudad, pero entonces era villa, marcharon hacia Cariñena, que efectivamente está muy bien documentado, cuando llegaron, la sitiaron y la tomaron, pero por el camino se encontraron con el castillo de Báguena, que decidieron asaltar. Enterado don Miguel de Bernabé, que todavía continuaba en Daroca, de este hecho, pidió permiso para marchar a la defensa de su castillo, y ahí es donde sucedió esa defensa numantina de este señor, de este baguenero, el héroe de Daroca, el héroe también de Báguena, que prefirió, a pesar de que se lo requerían insistentemente, antes de entregar el castillo a los castellanos, prefirió morir dentro de él, y los castellanos le pegaron fuego, lo incendiaron. Y dice la tradición que encontraron su cuerpo completamente calcinado, salvo su brazo derecho con un cordón con 2 llaves que tenía sujetas, las llaves del castillo, y es lo que ha dado pie al escudo, que está muy extendido por las comunidades de Daroca y de Calatayud de los Bernabé. Como digo, prácticamente todo va a ir en torno a esto, salvo ese previo que ya se ha comentado, que vamos a hacer un homenaje a un artesano de Daroca que durante décadas, durante años, ha estado
representando a uno de los oficios más antiguos, un oficio que ya se practicaba en la Edad Media, en este siglo XIV, y que este hombre continuaba. Posiblemente sea el único puesto de Daroca que ha estado siempre de manera desinteresada y altruista, enseñando a los chavales a martillar, doblando hierros. Recientemente ha fallecido y bueno, pues nos parecía muy apropiado hacerle ese pequeño homenaje, que consistirá pues en una charla de unos 20-25 minutos y la inauguración de una exposición que estará abierta durante los días de la feria por las tardes. Ese es el único acto que no se va a dedicar a don Miguel de Bernabé. Todos los demás irán en función a él: batallas, peleas, representaciones, entrada de don Miguel, salida de don Miguel, en fin, ya todo lo demás de la feria ya más o menos lo ha comentado el señor alcalde. Pues un montón de puestos de todo tipo y muchísima gente. Todos los años viene mucha gente. Este año la 23 edición y esperamos seguir en esta línea, que ya el año pasado decidimos centrarla en un personaje, fue en el Papaluna, también muy vinculado con Daroca, y entonces este año nos hemos decidido por este, y el año que viene pues seguro que buscaremos otro personaje u otro hecho importante relacionado con Daroca y con la Edad Media, que como bien saben fue muy larga y hay mucho tajo. En Daroca tenemos mucho tajo para buscar personajes y hechos sobre la Edad Media para recrearlos en esta feria medieval. Muy bien, pues muchas gracias, Pascual, alcalde. Sin duda alguna, como pueden ver, un municipio de aproximadamente 2.000 habitantes que sea capaz de congregar en un fin de semana unos 10.000, 11.000 visitantes, no es lugar a dudas lo importante que es para el territorio, para el municipio, para la comarca, en torno a lo que puede ser comercio, restauración y preservación de los oficios artesanos, muestra cultural, educativa y turística para todos los visitantes. Por tanto, les animo a que visiten, a que disfruten y a que aprendan un poquito más de nuestra historia y de nuestra tradición, en este caso con el foco en el municipio de Daroca, con una tradición medieval y una arquitectura más que bonita. Quedo a vuestra disposición, tanto yo como el alcalde, el concejal, Pascual, para cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Eso es que lo hemos explicado bien. ¿Tenéis el programa delante? Muy bien, pues muchas gracias y les esperamos en Daroca del 26 al 28 de julio. Muy amables. Muchas gracias, Gracias. Javier.